Sábados de 9 a 11 en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En Argentina, que tiene un gobierno que pretende negar que fueron 30.000, en la Argentina donde la principal dirigente política está presa y proscripta, Cristina Fernández de Kirchner libre, pedimos desde la Radio de las Madres, desde Sin Diarios, otro sábado que vamos a hacer Sin Diarios. Le agradecemos muchísimo a Alejo de Supernavegantes la música que nos hizo, pueden encontrarlo en redes como Supernavegantes, es música para las infancias, y estamos en el Pulqui Bar nuevamente. Así que agradecemos mucho a las compañeras y compañeros que vinieron a desayunar con nosotras y nosotros en Sin Diarios. Hoy no va a estar Natalia, pero sí va a estar Nuria, así que estamos muy contentos por una cosa y muy tristes por la otra. Y bueno, veremos si en algún momento llega Artemio. Rinconé, como siempre, al pie del cañón, como decía mi abuela. Acá, y muchas gracias a Carlos y a todos los que hacen posible la operación de este programa de la Radio de Madres, que se hace no desde el estudio, sino desde el Pulqui Bar todos los sábados, que después tiene la continuidad de Camilo García también aquí desde el Pulqui Bar. Bueno, ayer nos enteramos que va a haber un nuevo cuadro tarifario que no solo implica nuevos aumentos, sino que también implica modificar el esquema de subsidios. Subsidios, la palabra que no se puede decir, la palabra que incluso nuestra propia fuerza, me llamó mucho la atención que en el documento de economía del Partido Justicialista no apareciera la palabra subsidios. Así que es una de las palabras prohibidas que lamentablemente parte de la dirigencia del campo nacional y popular ha aceptado esa prohibición de decir subsidios. Parece que se van naturalizando las cosas como se naturaliza la proscripción y prisión de Cristina Fernández de Kirchner, de lo cual se habla poco y nada, inclusive en actos públicos. Así que lamentablemente esto es un proceso que está sucediendo en la dirigencia del campo nacional y popular. Y podríamos pensar en la cuestión de los subsidios como un hecho meramente económico, un hecho que, por supuesto, tiene impacto en la vida de las personas. Claro, el cuento es como siempre, la necesidad del superávit fiscal. Entonces hay que hacer lugar para que el presupuesto tenga superávit. Yo agregaría, ¿por qué no se meten entonces con los intereses de la deuda? ¿O por qué no discuten los montos de la deuda? ¿Por qué no discuten el capital de la deuda si quieren tener superávit? Como ya hizo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Podrían también discutir los ingresos del sector público, porque el sector hiperconcentrado de la Argentina cada vez paga menos y menos impuestos. Pero no, hay que meterse con el sistema de jubilaciones, hay que meterse con la obra pública, hay que meterse con el precio de las tarifas de los servicios públicos. Entonces, este hecho del aumento de las tarifas de los servicios públicos, sumado a un nuevo cuadro de subsidios donde ya la gran mayoría no va a recibir ningún tipo de subsidio, va en contra de la necesidad de cualquier país que pretenda ser un país, que se llama comida barata y energía barata. El gobierno va en contra de cualquier posibilidad de que Argentina dé respuesta a su población en una calidad de vida mejor y dé respuesta a su, entre comillas, burguesía nacional, que pueda producir porque tiene energía barata. Dos cosas que sucedieron. Yo quiero hacer mucho eje en esto porque parece que en esta altura del debate estamos hablando de cosas que no se pueden hacer o que no existen. La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No hable boludeces. En el siglo XXI eso no tiene posibilidad de existir. Miren,
Entre el 2003 y el 2015, la felicidad del pueblo aumentó muchísimo. Basta recordar lo que fue la fiesta del Bicentenario en las calles de Argentina, o lo que fue el último día, la despedida de Cristina en la Plaza de Mayo, ese 9 de diciembre. Pero también podríamos recordar las clases populares yéndose de vacaciones, comprando ropa para sus hijos, no teniendo que fijarse en qué iban a comer el domingo porque podían invitar a la familia de los vecinos. Podríamos pensar en las jubilados y los jubilados llegando un regalito a sus nietas y a sus nietos, para recordar que la felicidad del pueblo es posible. Y lo mismo la grandeza de la patria, ¿no? Podríamos recordar las intervenciones de Cristina en el G20, las posiciones nuestras en el Fondo Monetario Internacional. Podríamos recordar las fuerzas de paz de Argentina en Haití y en Chipre. Podríamos recordar la patria grande con la voz de Argentina muy fuerte en esos tiempos. Y también podríamos recordar el sistema de energía nuclear vendiendo reactores en Holanda. O podríamos recordar a la Argentina poniendo un satélite de comunicaciones. Hay 8 países nada más que tienen satélites de comunicaciones en ese momento desde la Guayana Francesa, ¿no? La última colonia que queda en América del Sur continental. La otra son las Islas Malvinas, de las cuales se habla bastante poco también en estos tiempos, y se hablaba mucho en tiempos de Néstor y Cristina. Entonces, claro que se puede. Hay que atreverse a decir protección de la industria nacional, hay que atreverse a decir que los subsidios son positivos, hay que atreverse a decir que las retenciones son indispensables. Es decir, toda la batería de ideas del campo nacional y popular que tienen valía y tienen posibilidad de ser utilizadas en el siglo XXI, como también la sustitución de importaciones. Porque en el siglo XXI la guerra es por los puestos de trabajo. No solo es la guerra de la hegemonía global entre Estados Unidos y China, también es la guerra por ver qué país va a poder conservar puestos de trabajo con buenos salarios y con derechos para sus trabajadoras y trabajadores. Cosa que también pasó en la década ganada. Con estas leyes laborales que hoy se pretenden discutir, y que estoy convencido que no es momento para discutir, es momento solamente para enfrentarse y decir que no, porque cualquier debate en términos de esta avanzada, esta ofensiva sobre la clase trabajadora va a ser, en el mejor de los casos, defensiva, y van a decir, menos mal que defendimos porque si no hubiera sido mucho peor. Yo creo que mejor es sostener las banderas y esperar el momento adecuado para dar estas discusiones. Con estas leyes laborales en Argentina se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo formales en tiempos de Néstor y Cristina. Y con estas leyes previsionales, con las que supimos modificar en el año 2008, se incluyeron más de 3,5 millones de jubiladas y jubilados y más de 3,5 millones de niñas y niños con la UH. Otra vez hablando del pasado. Sí, claro que sí. Porque tenemos que demostrar que lo que nos dicen que no se puede hacer, se puede hacer. Y no solo se puede hacer, sino que lo hicimos. Y no en cualquier país, aquí, en la República Argentina, con liderazgos claros como fueron el de Néstor y Cristina, y con una conceptualización que aceptaba decir aquellas palabras que no se pueden decir. Y entonces, ¿qué va a pasar con este nuevo cuadro tarifario y con este nuevo esquema de quita de subsidios? Va a pasar que cada vez los servicios públicos pueden ocupar más de tu salario, van a ocupar una parte más grande de lo que vos ganás cada mes, cosa que viene sucediendo desde que asumió Macri. Cuando asumió Macri se calcula que alrededor del 8% del salario promedio era utilizado para pagar los servicios. Hoy
se estima que más del 30% del salario medio es utilizado para pagar servicios. Quiere decir que con gastos fijos te están comiendo cada vez más parte del salario. Y ahí no hay ninguna competencia, porque son todos monopolios regulados por el Estado, que es capturado por los regulados. ¿Quién regula en este Estado? La clase dominante, desde tiempos del gobierno de Mauricio Macri. Entonces está claro que con este esquema te van a comer cada vez más parte de tu salario. Bueno, pero hay competencia. No hay competencia, son monopolios naturales. Bueno, pero hay eficiencia. No hay eficiencia, cada vez hay menos inversión, porque fíjense, entre 2003 y 2015 casi se duplicó el Producto Bruto. ¿Alguien piensa que eso puede suceder si no hay inversión en que haya cada vez más y más energía? Es imposible producir más si no hay más energía. Por eso, cuando casi se duplicó el Producto Bruto con Néstor y Cristina, también aumentaba la inversión en producción, transporte y distribución de energía en la República Argentina, con subsidios, con tarifas congeladas. Eso sucedía. El pueblo tenía energía barata, el pueblo tenía transporte barato, el pueblo tenía la posibilidad de usar muy poco de sus ingresos para esas prestaciones. Y las empresas y los comercios también tenían energía barata, entonces podían hacer planes de inversión en la economía real, no en bonos y títulos, podían comprar bienes de capital y también podían contratar trabajadoras y trabajadores para llevar adelante su actividad. Bueno, pero entonces, si es caro, que sustituyan. ¿Pero qué vas a sustituir? ¿La electricidad por carbón adentro de tu casa? ¿Vas a hacer andar la plancha a carbón y la cocina a leña? Son bienes, son servicios que tienen cargos fijos importantes, que gran parte de la población paga solo el cargo fijo, y entonces no puede ni consumir menos, ni puede sustituir, como se decía en tiempos de Macri, por otro servicio, estas tarifas que ocupan cada vez más parte de tu salario. Ese es el primer hecho económico que va a producir esta nueva suba. ¿Vas a vivir peor? ¿Vas a tener menos plata para comprar comida, ropa o cualquiera de las cosas que sí se pueden sustituir? Y el presupuesto público va a tener lugar para pagar más intereses de la deuda y capital de este endeudamiento delirante al cual estamos siendo sometidos desde tiempos de Macri. Hay otro hecho económico, que cada vez el índice de precios, es decir, cómo se mide la inflación del INDEC, mide peor. No porque hagan trampa o porque... no, porque los ponderadores de ese índice cada vez están más distorsionados. Entonces, más allá de lo bueno o malo que sean los funcionarios del INDEC, los ponderadores no representan la canasta de consumo de la población en Argentina, y entonces el impacto de los aumentos de los servicios públicos está subvalorado en el indicador que se supone que mide la inflación en la Argentina, que ya no la mide. Hasta ahí las cuestiones económicas. Pero también en este aumento hay cuestiones políticas, porque nunca la economía puede pensarse por fuera de la política. No existe la técnica y la ciencia económica por fuera de las cuestiones políticas. Y por eso siempre hay que preguntarse ¿para quién? ¿Para quién es este aumento? Y para los dueños del capital. Porque el otro drama es que monopolios naturales como las empresas de los servicios públicos estén en manos privadas. Y entonces la función objetivo, por lógica, de esas empresas es tener ganancia contable, y convertir esa ganancia en dólares y llevársela. Y claro, eso está bien, porque son privadas. A esta altura de las cosas, nos tendríamos que preguntar ¿cómo podemos aceptar que esas empresas sigan siendo privadas?
y que su función objetivo entonces sea, por lógica, la de una empresa privada. Si un país requiere para su desarrollo, para su crecimiento con inclusión social, energía barata y comida barata, las empresas de servicios públicos, que son monopólicas por su propia razón de ser, porque son monopolios naturales, ¿tendrían que estar en manos privadas? ¿Tendrían sus objetivos que ser la rentabilidad económica, o tendrían que ser la mayor prestación posible al menor precio posible, con la mayor cantidad de externalidades posibles sobre el resto de la actividad económica? ¿No tendríamos que tener empresas de servicios públicas estatales? En el momento de las privatizaciones, ¿no fueron empresas estatales de otros países las que tomaron el control de nuestras empresas que dejaron de ser estatales para ser privadas? ¿No pasó eso con la telefonía, con la energía? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Y la lógica es que el gobierno de Menem, el gobierno de Macri y el gobierno de Milei gobiernan a favor de las minorías, gobiernan a favor de los dueños del capital. En el mejor de los casos, con la ilusa ilusión de creer en la teoría del derrame. En el mejor de los casos. Aún en esos casos es grave, porque es la posibilidad de que muy poquitos se queden con el esfuerzo y con el sufrimiento de las grandes mayorías. Entonces hay un hecho político detrás de esa suba de tarifas. ¿Cómo se llegó también a esta situación? Es un hecho político. Se llegó a través del discurso de la criminalización de los subsidios en la discusión pública en la República Argentina. Y por eso hoy también quiero recordar a Julio De Vido, que está preso. Otra vez está preso. Porque Julio De Vido fue quien en Argentina llevó adelante, en términos operativos, en términos eficientes, en términos de poner en práctica los discursos de política pública de los gobiernos de Néstor y Cristina. Y entonces se cerró el anillo de energía que logró interconectar todo el país, cosa que no estaba. Se logró terminar la central hidroeléctrica de Yacyretá, se logró poner en marcha cada vez mayor potencia en la producción de energía eléctrica, todo esto con la política de subsidios y un presupuesto público bien asignado en un país que crecía, generaba más recursos y al mismo tiempo tenía el foco en la inclusión social y en la movilidad social ascendente. Es decir, en la otra palabra que ya no se escucha, la justicia social. Justicia social se escucha solo en boca del gobierno para denostarla y se escucha muy poco en nuestro sector dirigente y en el sector dirigente de los trabajadores. Tan importante que haya sindicatos, porque el capitalismo sin sindicatos es peor que la esclavitud. Necesitamos que nuestros líderes sindicales tengan en su boca todo el tiempo la palabra justicia social para enfrentar esta posible reforma laboral que el gobierno pretende instalar. La suba de tarifas, la quita de subsidios es un hecho político que va en contra de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Porque además pretenden que se use poca energía en la Argentina para exportarla y entonces después decirnos qué bien Argentina que exporta energía. La verdad que a mí me encantaría un país que crece tanto que no pueda exportar energía, que utilice toda su energía en la generación de nuevos puestos de trabajo, en la industrialización, en el comercio, en el transporte, y que estén creciendo los salarios y las jubilaciones. No me gusta un país que, como decía Alberto Fernández, tiene lo que el mundo necesita. Me gusta un país que asigna sus recursos en lo que las argentinas y argentinos
necesitamos. Y este hecho político, que es el aumento de tarifas y la modificación de los cuadros de subsidios, tiene en la criminalización, en la figura de Julio Levido, un eje, que si uno se fija ha ido pasando con todo en los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? En el tema jubilaciones se criminalizó, se banalizó y se denostó, por ejemplo, lo que llamaron la jubilación de amas de casa. Nosotros estamos muy orgullosos de que en Argentina las amas de casa hayan llegado a tener su jubilación en los gobiernos de Néstor y Cristina. Hasta sucedió con la construcción. Hoy en el disparate jurídico que es ese juicio de Cuadernos, también hay sentados empresarios vinculados a la cuestión de la construcción en la época de mayor y mejor obra pública de la historia argentina, solo comparable con tiempos del 45 al 55. Y me parece que entonces el mensaje es que no nos tenemos que callar, no tenemos que tener vergüenza de las cosas buenas que se hicieron. Argentina necesita tarifas subsidiadas para que sean un vector del crecimiento con inclusión social. Argentina necesita un presupuesto público que se asigne a obra pública para no tener las rutas destruidas que tenemos hoy en nuestro país. Porque el correlato del superávit ficticio que tiene hoy Argentina son las rutas destruidas, el Garrahan desfinanciado, las jubilaciones atrasadas, los salarios estatales por el piso. Un abrazo muy fuerte a la dirigencia de los sindicatos que defienden los salarios de todos, pero en particular del sector público, que está siendo particularmente denostado. Hay que animarse a hablarle a quienes no nos entienden, porque eso algún día se va a modificar como se modificó. Hay que animarse a decir que hablamos y cantamos para quienes somos uno de ellos, que nos ponen la música y la letra. Y como siempre Charlie, como siempre Eve, como siempre Diego, a veces es momento de decir: ¿para quién canto yo entonces? Y seguir cantando.